la unidad de gestión educativa local Satipo a través del área de gestión pedagógica y los especialistas del nivel secundaria presentan las orientaciones y propuestas de fichas para el análisis del estándar, competencias, capacidades y desempeños del área curricular, con el propósito de fortalecer las capacidades pedagógicas de los directivos y a través de ello a los docentes en el análisis de los estándares, competencias, capacidades y desempeños de las áreas curriculares. Las fichas de análisis propuestas corresponden al análisis de las competencias, del estándar, de las capacidades, de los desempeños, ver la gradualidad del estándar, así también las vinculaciones que existen entre el estándar, las capacidades y los desempeños de cada competencia y ver la gradualidad de los desempeños de cada competencia. La primera ficha de análisis se refiere a las competencias. Aquí básicamente vamos a desarrollar una serie de actividades que nos va a permitir luego analizar cada uno de los conceptos y categorías de esta competencia. En primer lugar, trasladamos las competencias de las áreas curriculares y la descripción. ¿De dónde lo vamos a trasladar? Lo vamos a pasar del programa curricular de educación secundaria. Así también resaltamos los conceptos o categorías en la descripción. Hemos trasladado la competencia, hemos trasladado en este caso la descripción, cómo se define esta competencia, y luego vamos a extraer conceptos claves de esta descripción para poder comprender en su totalidad el sentido de lo que significa esta competencia. Seguidamente vamos a trasladar estos conceptos que ya están identificados acá de color celeste, que pueden ser otros más, y podemos trasladarlos. Aquí debemos definir cada uno de ellos. Básicamente acudir a una fuente confiable de prioridad, el programa curricular de educación secundaria, donde en la parte de glosario podemos encontrar los conceptos que nos aclaran, y si no encontramos en el programa también otra fuente confiable. Una vez que se ha comprendido lo que es en sí el sentido de esta competencia, y ya aclarando con los conceptos de las categorías que hemos investigado, vamos a tener que proponer acciones que debe hacer el docente y el estudiante. Una vez, en este caso, ya comprendida la competencia, qué es lo que debe hacer el docente y qué es lo que debe hacer el estudiante para lograr esta competencia. Aquí tenemos otro ejemplo en el cual se está hablando de la competencia se comunica oralmente en su lengua materna, y se ha trasladado la competencia, se ha trasladado la descripción, se ha resaltado con, en este caso, un resaltador de color verde, todo lo que son los conceptos o categorías que también pudiéramos añadir a estas, y luego se ha trasladado a la siguiente columna para luego realizar y completar los conceptos de cada uno de ellos. Así también, cuán importante, una vez comprendido todo lo que significa en sí esta competencia, vamos a tener que completar lo que debe hacer el docente y lo que debe hacer el estudiante. Por ejemplo, acá hemos subrayado la palabra interacción dinámica y hemos definido que es una acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más personas de manera activa. Esto, entonces, entendiéndolo ya de manera global en las acciones que debe hacer el docente para poder desarrollar esta competencia, se ha considerado generar, en este caso, interacción de manera activa en los estudiantes, alternando roles del hablante y el oyente, ¿no? Ahí se va a dar la interacción, construyendo el sentido con el fin de lograr su propósito comunicativo a través de diferentes estrategias que en este caso promuevan esa interacción.
¿Y qué debe hacer el estudiante? El estudiante dialoga con sus compañeros, también puede hacer con el docente para identificar o establecer el propósito comunicativo. Interactúa con sus compañeros y otros interlocutores, alternando su rol de oyente y hablante y teniendo en cuenta el propósito comunicativo. Entonces, de esta manera vamos a tener que hacer primero comprender el significado de lo que significa todas las palabras que hemos resaltado, para luego proponer acciones que debe hacer el docente y que debe hacer el estudiante. Lo mismo con otra competencia, que puede ser cualquier otra competencia de cualquier otra área, de cualquier otro nivel, ya sea inicial, primaria y secundaria, porque esto nos va a permitir empoderarnos, comprender nuestra competencia, y esto para todo docente realmente que está en ejercicio docente, ¿no? Acá ponemos la competencia, su descripción, simplemente hemos trasladado el programa curricular, hemos resaltado los conceptos claves o categorías que podríamos agregar aquí más, y hemos investigado acá, hemos pasado acá y hemos investigado sus conceptos, su significado de cada uno de ellos, para luego, una vez comprendido todo en sí el sentido de esta competencia, proponer acciones que debe hacer el docente y acciones que debe hacer el estudiante. Ficha de análisis de los estándares de cada competencia del área. En esta oportunidad tenemos también las siguientes actividades. Trasladamos simplemente el estándar de cada competencia del ciclo que te corresponde, ¿no? Como decía, puede ser de cualquier nivel, de cualquier área curricular. Lo hacemos del programa curricular. Extraemos de igual manera conceptos, resaltamos y extraemos conceptos en la siguiente columna, conceptos y categorías que nos pueda permitir, en este caso, comprender con mayor profundidad este estándar, para luego, una vez comprendido ya esas palabras o esas categorías que de repente no están claras, podamos ya proponer acciones que debe hacer el docente para lograr desarrollar este estándar, y que debe hacer el estudiante para lograr este estándar. Entonces son acciones que va a requerir un análisis, profundización, empoderamiento de cada uno de nuestros estándares. En este caso, de la competencia se comunica oralmente en su lengua materna. Otro ejemplo tenemos en la competencia lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. En esta oportunidad hemos hecho el análisis, cada estándar de acuerdo a la cantidad de capacidades que tiene, se ha pintado, para luego acá se debe de resaltar las categorías que estamos seleccionando y estamos trasladando en la siguiente columna para poder investigar y completar el significado de cada una de ellas. Una vez completado y comprendido, poder proponer acciones que debe hacer el docente y acciones que debe hacer el estudiante para lograr este estándar. La siguiente ficha de análisis corresponde a las capacidades de cada competencia del área. De igual manera, puedes trabajar cualquiera de las capacidades de las competencias, cualquier nivel, cualquier área. En este caso son de manera, para toda la educación básica, son las mismas competencias y son las mismas capacidades, y necesitamos empoderarnos de cada una de ellas, y para ello tenemos que analizar y profundizar en comprender. En este caso proponemos esta ficha. Primero trasladamos todas las capacidades de la competencia con su respectiva descripción, cómo se define esa capacidad. Luego extraemos de igual manera conceptos, categorías de cada una de ellas, para luego investigar y escribir el significado de estos conceptos y categorías utilizando fuentes confiables. Y completamos lo que debe hacer el docente y lo que debe hacer el estudiante. Entonces son actividades similares, pero en este caso ya de las capacidades de cada competencia. Otro ejemplo, con la competencia lee diversos tipos de textos. Pegamos acá las capacidades, que son 3 en este caso. Obtiene información del texto escrito y
en este caso también infiere e interpreta información del texto y reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto. Entonces, estas tres capacidades tienen sus propias definiciones. Vamos a trasladarlas y vamos a resaltar las categorías o conceptos que necesitamos empoderarnos para poder hacer, en este caso, una comprensión más profunda de lo que es las capacidades. Una vez trasladados, simplemente averiguamos el significado de cada una de ellas para luego, una vez comprendido en sí cada capacidad, proponer qué debe hacer el docente y qué debe hacer el estudiante. La siguiente ficha de análisis corresponde a los desempeños de cada competencia del área. Seguimos la misma dinámica de las anteriores. Trasladamos los desempeños de cada competencia, lo hacemos el programa curricular de educación secundaria, pegamos y luego vamos a tener que seleccionar conceptos y categorías que nos van a permitir comprender con mayor profundidad cada uno de estos desempeños, dado que aquí en cada desempeño hay información amplia. Así también hay habilidades que debemos comprender qué significa adecuar, qué significa mantiene el registro. Tenemos que analizar cada uno de esas habilidades que nos va a permitir y también conceptos y categorías. Entonces, trasladamos a este lado y luego vamos a investigar su concepto, su significado, para una vez ya completo y comprendido ese desempeño, poder proponer acciones que debe hacer el docente y acciones que debe hacer el estudiante. Esto lo haremos por cada desempeño. Aquí tenemos un ejemplo de la competencia lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Hemos pegado los desempeños, se ha resaltado o se ha extraído, por ejemplo, información explícita, información relevante, información complementaria, lectura intertextual. Se ha investigado el concepto, qué significa cada uno de ellos. Por ejemplo, en la información explícita, lo que hacemos es ubicar, localizar lo que está escrito en el texto, ¿no? Y con qué preguntas, con el qué, cómo, con qué y dónde. En información, en este caso relevante, es aquella que resulta imprescindible para comprender el texto. Así también cada una de ellas investigamos de manera clara su significado, su concepto de cada una de ellas, para luego proponer, ya una vez comprendido, analizado y comprendido todo el desempeño, podamos proponer qué hace el docente, qué debe hacer el docente, en este caso, en esta primera parte. Interactuar con los estudiantes solicitando información explícita que ubique, localice lo que está escrito en el texto. Entonces, aquí el estudiante básicamente responderá a preguntas que están formuladas con el qué, cómo, con quién, dónde, etc., ¿no? Entonces son acciones que también estamos proponiendo por desempeño, y ahora aquí todavía falta completar las demás, ¿no? Entonces lo importante es comprender, desmenuzar cada una de estos desempeños para poder entender qué es lo que se tiene que hacer para lograr ese desempeño. Entonces las propuestas de acciones del docente y del estudiante debe ser por desempeño. Tenemos también la ficha de análisis de la gradualidad de los estándares de las competencias. Aquí tenemos los estándares del sexto, séptimo y nivel destacado. Cada uno de ellos vamos a tener que analizarlas y vamos a tener también que ver la diferencia que hay entre uno y otro. Sabemos que estos están para toda la educación básica y van modificándose, van complejizándose según se va avanzando. Entonces necesitamos ver también esa diferencia, y para ello tenemos que identificar y analizar estos estándares. Por ejemplo, aquí tenemos ya analizado el estándar de lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna. Está el estándar del sexto, séptimo y nivel destacado. Está analizado
pintado de color de repente por cada capacidad. Vemos ahí que esto se vincula, estos estándares se vinculan, es más, no solamente con las que corresponden al nivel secundario, también viene desde el nivel inicial, primaria, y estas se van vinculando. Aquí lo que vemos también resaltado son las diferencias que hay entre un estándar y otro, que está resaltado de color amarillo. Entonces es importante poder identificar esas diferencias que nos van a permitir justamente comprender en qué consiste ese estándar, qué se va a diferenciar, qué debo hacer yo en primer y segundo grado y qué debo lograr ya en tercer, cuarto y quinto grado de secundaria. Y si queremos saber a más detalle, podemos acudir ya a ver los desempeños incluso para poder diferenciar. Aquí presentamos la ficha de análisis de la vinculación de los desempeños de cada competencia. En primer lugar, vamos a tener que elegir una competencia. Por ejemplo, lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Trasladamos los desempeños de cada grado, lo hacemos del programa curricular de educación secundaria, primer grado, segundo grado y las demás de igual manera. ¿Qué vamos a hacer con esta ficha? Es importante tener todo un panorama de los desempeños para poder realizar el análisis de cada uno de ellos. En primer lugar, ver la vinculación que existe entre uno y otro. Para ello nos va a ayudar las capacidades de esta competencia para poder ver si esta competencia corresponde a esta capacidad y seguidamente el de segundo grado de igual manera, el tercero igual, y vamos a colorear de un mismo color de acuerdo a la capacidad que hemos identificado. Entonces esa vinculación nos va a permitir ver de que tanto el estándar como las capacidades y los desempeños están vinculados entre sí y nos permite que podamos comprender también que estos se vienen desarrollando y se van complejizando según se va avanzando los grados y los ciclos. Analizado, la competencia lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Vemos acá están las capacidades y cómo estas capacidades están vinculadas en el estándar como también en los desempeños. Son 3 capacidades y hay 3 colores que hemos podido identificar. En este caso estamos viendo la vinculación vertical de los desempeños, ¿no? Y vemos que también esto está en el estándar. Otra ficha de análisis ya es la gradualidad de los desempeños de cada competencia. Una vez analizado las vinculaciones verticales, es decir, ya están coloreados según corresponda a cada capacidad, y podemos ahora ver la diferencia entre un desempeño y otro desempeño, en qué se diferencia, y para eso hay que utilizar un recurso, de repente una herramienta de resaltador en este caso puede ser de la computadora, para poder marcar justamente esas diferencias. Aquí tenemos un ejemplo donde ya está analizada, esas diferencias están resaltadas y pintadas de color amarillo. Es un trabajo también que está en avance, es como una propuesta, un ejemplo para poder también hacer cada uno de sus áreas. ¿Qué cosa contiene? Contiene, acá están las capacidades, están los estándares del sexto y del séptimo ciclo, están los desempeños de primer grado, segundo grado y los desempeños del séptimo ciclo, tercero, cuarto y quinto grado. Están analizados por colores las vinculaciones y también están las diferencias que hay entre un grado y otro grado. Entonces es importante identificar estas diferencias que nos van a permitir y nos va a ayudar en lo que corresponde a la planificación, como también al momento de evaluar, ver esas diferencias, en qué está logrando mi estudiante. Y por ejemplo, en el estándar del séptimo ciclo podemos observar de que es un solo estándar que logramos en este caso en tercero, cuarto y quinto grado, pero ¿qué va a marcar la diferencia? Va a marcar justamente la diferencia que hay entre los desempeños, desempeño de tercero y cuarto, y entre cuarto y quinto.
cuán importante es poder comprender justamente este análisis que nos va a permitir empoderarnos de las competencias, las capacidades y los desempeños. Finalmente ofrecemos las fichas de análisis propuestas que podrían descargarlo en Word para que ustedes puedan utilizarlas. Son sugerencias, son esquemas que también ustedes podrían ampliar o podrían de repente modificar en algunos casos, ¿no? Es una sugerencia para el trabajo pedagógico. Esperando en esta ocasión haber contribuido al fortalecimiento de las capacidades pedagógicas de nuestros directivos y a través de ellos de nuestros docentes de las diferentes áreas y niveles, cuán importante es profundizar, analizar y comprender el análisis, en este caso, de los estándares, las competencias, las capacidades y los desempeños de las áreas curriculares. Muchas gracias.